tal y como tú estás. Él con su gracia te quiere cambiar. En su amor encontrarás sanidad. Dale a Cristo, tu vida la quiere cambiar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, un refugio para la familia. Oración de la libertad. Usted tiene ahí los datos y tiene que ver con un tema que es muy, yo diría muy general. Es una experiencia diaria. El perdón es un estilo de vida, no es un evento extraordinario en la vida de nadie. Todos los días usted y yo tenemos que manejar el tema del perdón, principalmente el perdón de Dios. Porque la mayoría de personas que yo conozco, los otros son extraterrestres, entonces no los conozco. Pero la mayoría de personas, por no decir absolutamente todas, diariamente necesitamos el perdón de Dios. Yo no sé por qué hay gente que se ofende cuando alguien dice esto. Bueno, puede ser que usted sea el chavalo o la chavala más recta que haya, que no peca con el pensamiento y no mata una mosca. Pero hay un pecado que se llama el pecado de omisión. ¿Cuál es el pecado de omisión? Es aquel que dice el libro de Santiago, aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. Así es que nuestros pecados no solamente son de acción, no solamente son de pensamiento, sino que también nuestros pecados fue por no hacer lo que Dios decía que hagamos. Si es bueno y yo lo sé, es pecado. Eso significa que el perdón debe ser un estilo de vida. Por eso es que la oración del Padre Nuestro, la oración de la conexión con Dios, nos habla de ese tema. La semana pasada hablamos del perdón de Dios. Esta semana toca hablar, ¿y por qué oración de la libertad? Porque es el tema de la necesidad ahora del perdón mutuo. Porque no solamente ofendemos a Dios, también ofendemos a nuestros semejantes, o los semejantes nos ofenden. Así es que tengo que perdonar y necesito que me perdonen. Hay algo muy claro y yo lo creo. A veces uno sin querer lastima a una persona y la ofende. Y tal vez la persona no es ni consciente. Por eso es que el Señor Jesucristo, hablando de eso, dice que si usted sabe que alguien tiene algo contra usted, o sea, ante la duda, porque tal vez la persona ni me lo ha externado, no me lo ha dicho, cortó el saludo, está rarísima, cambió. La Biblia dice que ante esa duda, vaya y hable con mi hermano y me arregle con él. Parece ser que el cristiano no solamente debe de anhelar el perdón de Dios, sino que también debe de anhelar el perdón de sus semejantes. Y sí, a veces alguien, usted y yo y todos los demás, una mueca, un gesto, un comentario, y no fue la intención, pero la persona se lastimó. Creo que todos debiéramos de estar en una permanente campaña de que cuando esto pase, acercarnos donde la persona y decirle, mira, usted abiertamente, mira, me sentí ofendido por vos, o usted dijo esto por él. No, nada que ver, ya ahí no hay problema si la persona no lo acepta. Pero el tema es el siguiente, hermano, tiene la misma importancia para Dios el que estemos bien con él como que estemos bien con nuestro prójimo. Tanto así que, como veremos, algo que ya sabemos es que si yo no perdono a mi hermano, tampoco Dios me perdonará a mí. Y ahí es donde está el conflicto. A usted le puede parecer que lo único que a usted le interesa es estar bien con Dios,
pero eso tiene un nombre, se llama soberbia e ignorancia, un cóctel peligrosísimo. La soberbia y la ignorancia, atrevida y peligrosísima. ¿Por qué? Porque Dios no dice eso. Dios dice que no. El Señor Jesucristo enseña que tan importante es amarlo a Él y estar bien con Él como estar bien los unos con los otros. A veces no depende de usted, pero a usted y a mí nos toca hacer lo que corresponde. Trataremos por un momento de hacer una diferencia entre perdón y restauración de una relación. Son dos temas diferentes. Pero el perdón, no hay excusa. Tengo que concederlo, me lo pidan o no, sea justo o no, lo merezca o no. Perdono porque es la mejor manera de demostrar que amo a Dios y que me amo a mí mismo. Porque el mejor regalo que alguien puede darse es perdonar a quienes le ofenden, porque la falta de perdón solamente maltrata y perjudica a quien está resentido, a quien guarda rencor. Lo contrario sería pensar como un estúpido, que alguien se toma el veneno y se muere el otro. El veneno solo mata a quien se lo bebe, solamente a ese. Pero sé que es complicado el tema del perdón. La gente quiere confundir que perdonar es olvidar, que perdonar es entonces, ya me perdonó, empecemos de nuevo esta relación. No, son temas totalmente diferentes. Lo que sí tengo que decirles, hermano, que hay dos gemelos de la miseria. Los dos gemelos de la miseria son la culpa y el resentimiento, la amargura. Gemelos de la miseria. La persona que vive con culpa y que vive con resentimiento y con rencor, vive en la miseria. Esto es lo que creo yo a lo largo de muchos años de servir a Jesucristo y en mi experiencia de consejería, en mi experiencia de oración por liberación y de todo lo que uno ha escuchado, sanidad interior y todo lo que sea. La Biblia dice que es imposible que un cristiano pueda ser poseído por un demonio, ¿ok? Es imposible. Porque donde está el Espíritu Santo, donde está Cristo, no puede estar el diablo. Y la Biblia dice categóricamente, no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga. No puede estar Cristo y el diablo en la misma persona. O está uno o está el otro. Los dos no pueden estar juntos. Cuando un cristiano afirma que es cristiano, pero también acepta que está endemoniado, tiene un enredo terrible. Donde está el Señor hay libertad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y también dijo Jesús, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero esta parejita de miseria que hace miserable a quien la practica o a quien la alberga en su corazón, la culpa y el resentimiento, produce unas conductas y unos estilos de vida que hacen a veces a la persona parecer como que tiene un demonio. Y no es un demonio. La atadura de la culpa, la atadura del rencor puede llegar a ser tal que la persona está en un estado espiritual rarísimo. Alguien le va a decir, usted lo que necesita, vaya a una iglesia donde ministran, dicen, como que si eso existiera. No sé a qué se referirá la gente eso. La palabra ministrar es servir. Vaya a una iglesia donde le sirvan, es lo que están diciendo. Tal vez se refieren a hacer un espectáculo de cristianos. Es el espectáculo más triste y más ridículo que un cristiano puede afirmar que es cristiano y a la vez estar endemoniado. Eso no es posible que suceda en la misma persona. Así es que, hermanos, necesitamos entender que el poder de la culpa y del rencor es terriblemente dañino. Tanto así que la Sagrada Escritura, hablando el escritor del libro de Hebreos, dice que me hace caer de la gracia y por ella muchos son contaminados. Yo conozco familias donde una madre, una abuela o un padre se encargaron de envenenar el alma de sus hijos.
en contra de una tía, de un esposo, de una esposa, pasando por alto que aunque fue muy triste la separación, es una actitud de querer que los hijos odien a la mamá o que los hijos odien al papá y convierten a los hijos en mercancía de la guerra de una pareja inmadura que, como ellas fracasaron, quieren que sus hijos fracasen toda la vida y transmiten una amargura que luego ellos se las transmiten a otra y a otro, y cuando usted viene a ver de afuera, dice: mira, esta familia tiene 3 o 4 generaciones marcadas por odios, por rencores contra la abuelita, que ya la vieja hasta se murió y la siguen odiando, y la vieja está muerta, con nada está con Jesucristo porque se arrepintió, o el abuelo, y ahí está esa gente viviendo en la miseria. No están endemoniados, pero viven unas vidas de ataduras, unas vidas de miseria, de estancamiento, de odios, de rencores, donde el que menos puede estar ahí es el Señor. Pero sobre todo, hermano, la gente cree que puede coexistir en la misma persona. No puede haber agua dulce y agua amarga a la vez. No puede estar Cristo y Belial en la misma persona. Claro, como leo la Biblia, canto, predico, voy al culto, todo el mundo dice que soy un buen cristiano, pero estoy manejando rencores en mi vida, falta de perdón, falta de perdonar, y la Biblia es tajante, es categórica: el hombre que no perdona no tiene perdón, punto. El otro día me dijo alguien: Pastor Arturo, ¿cuál es el único pecado que Dios no perdona? Bueno, Dios perdona todos los pecados. Habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo como algo imperdonable, pero Dios no perdona pecados que la gente no pide perdón, porque todos los que alguien pida perdón, entonces Dios los va a perdonar, y será Él el que decide si perdona o no. Así es que, hermanos, cuando dice Mateo 6:12, perdona nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores, a los que nos ofenden, ahí estamos diciendo: Señor, te pido lo que más necesito en la vida diariamente, que es que perdones mis ofensas, pero te pido que las perdones como yo también las perdono. Perdona nuestras ofensas, porque nosotros también lo hacemos. Hemos perdonado a nuestros ofensores. Así que esta podría ser una de las mentirillas más grandes que alguien puede hacer, pidiéndole a Dios: perdóname porque yo perdono a los que me ofenden. Ojalá que sea así, ojalá que sea cierto, porque si no, estamos abriendo una puerta muy peligrosa al enemigo, y eso contamina y eso nos hace caer de la gracia del Señor. Hermanos, hay gente alrededor nuestro que nos han herido y nosotros hemos herido. Yo tengo terribles sospechas de alguien que siempre está de víctima diciendo: es que a mí nadie me quiere, es que a mí me ofende. Perdona, pero eso ya de por sí me levanta, como dicen las antenitas de vinil, decía aquel, el Chapulín era, ¿verdad? Porque usted también ofende, hermano. No se haga, por favor, no se haga. Ofendemos, herimos, maltratamos, y tristemente, para que esto sea cierto, hermano y hermana, normalmente, a mí, ¿quién me puede herir que yo no conozco? A mí no me hiere nadie que hable mal de mí si ni lo conozco, y aún conociéndolo me importa a veces un pepino lo que otra persona diga. Para que yo sea herido por algo que alguien me hizo, tiene que ser alguien muy cercano a mí. Las personas con quien más uno se relaciona son las que tienen la capacidad más grande de lastimarlo a usted, de lastimarme a mí. Por eso es que en la familia, hermano, es muy complicado el tema, porque la mayoría de nuestras heridas van a estar siempre rodeadas alrededor de nuestra familia, con quien tanto compartimos, las tías, los primillos, y las envidias que hay, aquello y lo otro, y los chiquillos se pelean, y todavía hay gente tonta que se pelean porque 2 chiquillos se pelearon, entonces se pelean los viejos y se dejan de hablar en la misma familia. Luego los 2 chiquitos estaban jugando tranquilos y las 2 hermanillas se quedaron enojadas, cosas de ese tipo. ¿Y a dónde más? En la hermandad. Por eso la palabra traición, nunca a mí me traiciona un desconocido. La única manera que alguien a usted lo traicione es porque es una persona cercana a usted, es una persona que puede ser de la familia. San Pedro se acerca donde Jesús y le dice: Señor,
¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peca contra mí? 7 veces. Y el Señor le responde y le dice, no, 7 veces no, sino te digo que 70 veces 7 fue la respuesta del Señor. Vean qué interesante. Señor, ¿será que tengo que perdonar a mi hermano 7 veces? San Pedrito de nuevo le salió el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque la cultura judía, y luego aparece, es la tradición oral, la ley oral de los judíos, como 2 siglos antes de Cristo, luego se convierte en el Talmud, que fue terminado de compilar en el año 400 después de Cristo. El Talmud no es la Torá, el Talmud es la interpretación de los rabinos de la ley de Moisés. Y el Talmud decía que usted debía de perdonar a su hermano 3 veces. Y el Pedro, como seguro algo conocía eso, aunque el Talmud no estaba todavía, pero era la tradición oral. Recuerde que los rabinos existen en los tiempos de Jesús. Habían varios rabinos muy conocidos. Uno de ellos era Hideyel y el otro era Shamuá. Y habían siempre los directores de las sinagogas, los encargados. Esos eran los rabinos. Y ellos decían, usted tiene que perdonarle 3 veces a una misma persona el mismo pecado, el mismo delito. Entonces Pedro le dice al Señor, así como quien dice, como para que quedar muy alto, Señor, 7 veces, o sea, un poquito más del doble, estoy dispuesto a perdonar. Y la respuesta de Jesús lo dejó en evidencia, no te digo que 7 veces, sino 70 veces 7, es un número infinito. Y entonces aquí a personas como usted y como a mí, que nos gusta a veces llevar la cuenta, no es que ya lleva 7 veces que me lo ha hecho. Hay gente que lleva la cuenta, incluso esto se da mucho en las esposas y los esposos, no solo las esposas. Cuando yo digo a manera de chiste que alguien le dijo, pastor, es que mi esposa cuando se enoja se pone histórica. Y el pastor le dijo al chaval, no, como histórica, será histérica. No, histérica también, pero se pone histórica porque me saca y me recuerda todo lo que yo le he hecho. ¿Quién recuerda todo eso? El que lleva la cuenta. Ya lleva 4, ya lleva 7. Es gente que no sabe manejar el tema del perdón, pero venimos a la iglesia a golpearnos el pecho, nos creemos los más santos de los cristianos, nos creemos los más sabios, nos creemos la última chupada del mango y un corazón lleno de amargura, de resentimientos y hasta de odio contra algunas personas. Y perdóneme, hermano, eso es una inconsecuencia terrible. Un templo del Espíritu Santo en quien mora el rencor, el resentimiento y hasta el desprecio por las demás personas. Y hoy, hermano, tengo que decirlo, es una noche que es para conversar precisamente sobre eso. En el libro de Mateo capítulo 18, del versículo 21 en adelante, cuando lo lean en sus casas, el Señor habla de estoy todavía en la introducción, de una parábola del rey y de los 2 deudores, el siervo perdonado. Había una vez un rey que decidió reunir todas las deudas que su siervo le debían, y así se puso a llamar a uno a la vez y les pidió que se le devolvieran. Y uno de los criados se descubrió que le debía 10,000 talentos de oro. Estaba leyendo algunos comentarios que son 10,000 talentos de oro hoy. Talentos de oro, aquí no está hablando de talentos, de habilidades, no, talentos de oro. La palabra talento en la Biblia era talentos de oro o talentos de plata, era una medida de peso. Escuche esto, hermano, dicen los que saben de esto, que una deuda de 10,000 talentos de oro equivaldría hoy a 12 millones de dólares. Cuidado que 24 millones de dólares, porque el precio aquí en Costa Rica está más del doble de lo que ha subido el oro. Una buena inversión ahora es invertir en oro. Es mejor que tener plata en el banco o comprar fincas. Por eso se lo están robando todos en crucitas, porque tiene un gran costo. Una deuda de 12 millones de dólares. No existía el marco, ni el yen, ni el euro, ni el dólar. Eran medidas de peso. 12 talentos. No habían 12 talentos de harina. Para eso se llamaba, la medida era efa. Ni cajuelas, ni kilos. Efas de harina o de cebada. En dinero era talentos de oro o para
habilidades, para dones. Hay otra palabra en la Biblia, pero el talento siempre tenía que ver con dinero, oro o plata. Este hombre no estaba endeudado, tenía un bejuco con este fulano. En los tiempos de la Biblia, no es porque Dios lo aprobara, las personas que caían en quiebra no tenían ningún problema. Quebraban, no había problema. No iban a juicio, simplemente el acreedor agarraba, se quedaba con lo que quedaba, se quedaba con la doña y con los hijos. Esa era la garantía. Se quedaba con todo. Así de sencillo. Este señor que aparece aquí está en la inmundad, dicen en Colombia. Está quebrado, está en la ruina. El chavalo no tiene con qué pagar. Sin embargo, cuando lo llaman a capítulo, de rodillas se posta y le dice al rey que le tenga paciencia, le voy a pagar todo lo que debo. Si el chavalo está limpio y, como veremos más adelante, sale y agarra del cuello a alguien que le debía 100 talentos, que serían más o menos como $170 o $500 ahora, no tenía plata para eso, ¿cómo iba a pagar? Duraría alrededor de 300 años para pagar esa deuda enorme. Porque este rey representa a nuestro Padre Celestial y este fulano representa a todos aquellos y aquellas aquí que reconocemos que nuestra deuda con Dios era impagable y sigue siendo impagable, que es imposible pagarla. Por eso fue que Cristo dice: comprado fuisteis con precio, y la sangre de Cristo nos rescató y nos liberó de esta deuda. Amén, hermanos. Tal vez usted era más bueno que yo, pero sencillamente solo eso, un poco más bueno que yo, nada más, según tu escala y según tus valores. Porque tal vez usted nunca fumó mecha ni bebió guaro, pero tal vez quién sabe qué travesura se jaló y nunca nadie la supo, ni la policía la supo tampoco, si no todo el mundo se habrá dado cuenta. Así de sencillo. ¿Sí me explico, hermano? Clarito. El tema es este: solo usted y yo sabemos y sabremos la deuda que teníamos con el Señor, y Él la pagó y Él nos perdonó y limpió la deuda. Por eso aparece ese término: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Así es que, hermanos, esta historia es la historia más triste que yo puedo leer en el Nuevo Testamento, porque luego este fulano salió, una vez que fue perdonado, y agarró del cuello a su colega y le obligó a que no lo iba a soltar del cuello, lo estaba ahogando. Parte de la ley de Talión y del Talmud era que cuando alguien a usted le debía algo y no le pagaba, que lo apretara el pescuezo hasta que se ahogara. Ya de por sí estaba hasta el pescuezo, y lo agarró del cuello, y le rogó como él le rogó al rey, pero él no lo perdonó. El otro le rogó que le diera chance, que le tuviera paciencia, pero él no lo quiso perdonar. Cuando yo veo esta historia de alguien que debe $12 millones y le perdonan la deuda, yo pensaría que está feliz. ¿Usted sabe lo que es que le perdonen un bejuco de esos? Vieras que el día que yo pagué mi último 2.500 colones de la casa nuestra, cuando hice la fila en la Mutual y pagué mi último pago, y decía, no fue 2.500, fue que debía como 75,000 pesos, y era una jodera que a cada rato por un día me llamaban y me molestaban. Entonces digo yo, la verdad que yo tenía ese ahorrillo y fui y la pagué. Vieras que yo nunca, a nivel material, de las satisfacciones hermosas, cuando me dan el recibo y dice saldo actual 0, ahí lo tengo el recuerdo, ahí lo tengo, hermano, y a veces me lo encuentro, qué bendición, una alegría, y no me la pagó nadie, yo tengo que pagarla. Alguien que ha sido perdonado de tanta basura, alguien que ha sido perdonado de tanto error. Si usted se jaló tortas en la vida, tal vez se las jaló cuando era joven,
Pudo hacer tantas cosas, dejó embarazada a una chiquilla, le fue infiel a la doña, a la novia, bebió guaro, se robó algo, tantas cosas. Pero cuando a usted se lo perdonan, usted tiene que salir de ahí agradecido, feliz, liberado, con un sentimiento de gratitud. Este salió amargado. ¿Sabe por qué? Salió amargado porque a este fulano nunca creyó que el rey le había perdonado la deuda. Porque dice un dicho, decía mi mamá, que, y es muy fuerte este dicho, pero se lo voy a decir, no es vulgar: toma la paga es cobrón. ¿Lo oyeron? Toma la paga es cobrón. Mi mamá tenía una sabiduría terrible. La gente que es mala paga, Dios libre, usted les debe algo. Usted una cobradora. ¿Sabe por qué? Porque tienen miedo que usted no les pague, no es que él no paga. Diga conmigo: toma la paga, tire, es cobrón. Eso está en 1 Arturo 4:5. Toma la paga es cobrón. Y este era un mala paga, él jamás creyó que alguien le perdonara una deuda. Y usted y yo vamos a tener dificultades con la culpa y con el resentimiento cuando no creemos que el Señor nos perdonó todo aquel deudor. Quiero que en este momento ustedes agradezcan que le pagaron esa deuda. Agradézcalo ahí en su sillita. Gracias, Señor, porque esa deuda era impagable. Y te agradezco que la pagaras por mí en la cruz del Calvario. Ahora estamos a cuentas, ahora es menos la deuda, pero diariamente tenemos que venir donde el Señor para que nos perdone. Le pedí a mi hermano Raúl Sánchez Jr. que me ayude con esta primera parte del desglose de este tema, ¿por qué? Vamos a hablar de 3 razones por las cuales tenemos que dejar ir la culpa y ser liberados, porque esa es la palabra que está ahí. El rey le dice: toda la deuda te perdoné y te dejé en libertad. Amén, porque el Señor vino a hacernos libres. No creo que me escuchen sin micrófono. Permiso. Usted sabe que ya se está convirtiendo en señor cuando anda un puño de llaves como este en la mano y no le cabe en la bolsa. Ya llegué a ese estado de mi vida. Ok, como decía el hermano Arturo, la primera razón es lo que les voy a hablar yo en esta noche con la ayuda del Señor. Lo primero que yo debo tener en cuenta es que es debido a que Dios me perdonó a mí, es debido a que Dios me perdona. Y yo, antes de entrar de lleno en este punto, quiero hacerles un par de preguntas muy sencillas y usted se las va a responder ahí donde usted está. Piense por un momento, Dios ha tenido que perdonarle algo a usted. O mejor aún, ¿creen ustedes que Dios de aquí para adelante va a tener algo por que perdonarle a usted? No le voy a dar mucho tiempo en esto porque la respuesta es muy obvia. Y yo sé que usted puede decir: sí, Dios me ha tenido que perdonar mucho. Y posiblemente en adelante no es una libertad que nos vamos a dar a nosotros para decir: es que Dios me va a perdonar en el futuro, entonces voy a vivir haciendo loco. No, no se trata de eso. Pero tenemos la conciencia que lamentablemente nuestra naturaleza, en algún momento le vamos a fallar al Señor en el futuro. Y como decía el pastor Arturo antes, Dios nos ha perdonado muchísimas veces. No solamente 70 veces 7. Yo sé que a veces Dios ha tenido que... Ahí viene otra vez Raúl con la misma, perdónenme en el francés, con la misma carajada. Y Dios me perdona si yo voy ante Él dispuesto, si yo voy ante Él con un corazón realmente humillado y reconociendo mi falta y reconociendo que necesito el perdón de Dios. Amén. Y aquí hay algo interesante en esto, porque yo sé que todos nosotros queremos ser buenos discípulos, ¿cierto? Buenos seguidores del Señor, ¿verdad? Queremos ser buenos discípulos. Y nuestra meta como creyente, ¿cuál es? Parecernos cada día más a Cristo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver aquí? Tenemos un trabajo muy importante que hacer con el tema del perdón. Porque el Señor a nosotros nos ha perdonado mucho. Nos ha perdonado demasiado. Y aún así, no solamente nos perdonó porque, de ahí voy a perdonar a Raúl.
¿de qué manera el Señor te ha perdonado? Piense qué cosas el Señor ha tenido que perdonarle a usted. Y entonces, como nosotros queremos ser buenos discípulos, buenos seguidores del Señor, tenemos que implementar esa forma de perdonar en nuestra vida. No se trata de ser selectivos, de que hoy perdono a este sí y a aquel no porque no me cae tan bien, o perdono este tipo de cosas y aquello no. El Señor nos perdona así a nosotros. Le hago esa pregunta. ¿El Señor lo perdona así a usted? Y ahora, cuando nosotros perdonamos a los demás, al final es un beneficio para nosotros mismos, porque cuando estamos perdonando, lo que estamos haciendo es soltando. Que Raúl, usted no sabe lo que esa persona me ofendió. Que Raúl, usted no sabe lo que eso me duele. Y tiene razón, puede ser que nos duela demasiado. Pero cuando usted y yo perdonamos, lo que hacemos es que a pesar de que aquello duele, a pesar de que aquello me lastimó, yo renuncio a la posibilidad que yo tengo de que aquello me siga haciendo daño. Y eso es lo que tenemos que aprender. En la historia que el pastor Arturo nos hablaba sobre este rey y sobre este siervo, en esta historia el rey representa a Dios y el siervo obviamente nos representa a nosotros. En Mateo 18, 27 dice la parte que yo les voy a hablar. Dice, el Señor se compadeció de su siervo. ¿Y qué dice? Ayúdenme. Le perdonó la deuda. ¿Y qué hizo? Y lo dejó en libertad. Y yo estoy seguro que así como el rey perdonó la deuda de este siervo de la historia, el Señor ha tenido que perdonarnos a nosotros una cantidad tal vez similar o aún más grande. Dios envió a su Hijo, Jesucristo, para poder pagar esa deuda. Porque también nosotros estábamos igual que Él, que este siervo. No teníamos con qué pagar. No teníamos cómo hacerle frente a una deuda como esa. Pero entonces vino alguien que dijo, no se preocupe, ya eso está pago. Todo lo que usted y yo hemos hecho en la vida, que tal vez ha estado mal, el Señor ya pagó por eso. Y es una tontera, el pastor lo decía antes también, es una tontera que yo, cuando ya yo sé que una deuda está saldada, yo me siga preocupando por esa deuda y siga sacando. Yo no me imagino el pastor con el ejemplo que dio al mes siguiente de que ya recibió su recibo que decía saldo 000, al mes siguiente volver a ir a la mutual y decir, aquí está la plata de la mensualidad. ¿Verdad que no? No hacemos eso. ¿Por qué con el perdón nos cuesta tanto a veces reconocer y aceptar el perdón que el Señor nos ha dado a nosotros? Piense usted en un pecado, en una cosa mala tal vez, alguna decisión, algún comportamiento malo que nosotros hemos tenido, cualquier cosa que tal vez no ha sido correcto. Jesús tomó cada una de esas fallas, Jesús ya tomó cada uno de esos pecados y lo pagó por nosotros. Muchas veces lo que nos cuesta aceptar de este perdón es que usted puede decir, Raúl, ¿por qué? Así tan fácil, así nomás. Es fácil para nosotros, pero el Señor lo pagó con sangre. Jesús ya pagó por tu pecado. La palabra de Dios nos dice, y esta cita no la tienen ustedes ahí, si quieren la anotan, en Romanos 6:23. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Eso era lo que nos esperaba a nosotros. Esa era la consecuencia de nuestro pecado, la muerte. Pero ¿qué vino a hacer Jesús? Vino a tomar ese lugar y decir, no, ustedes no van a morir. Yo voy a morir por sus pecados. Yo voy a tomar su lugar, yo voy a pagar esa deuda. ¿Y qué dice la otra parte del verso? ¿Qué es esa consecuencia? Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Eso es lo que el Señor viene a hacer en nosotros. Eso fue lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Es así de fácil? Sí, es así de fácil, pero hay un paso que usted y yo tenemos que dar para poder recibir ese perdón. Y es aceptar ese sacrificio que Él hizo. Porque no se trata nada más de decir y saber y tener la teoría y no acepto el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Tengo que aceptarlo. Y entonces, una vez que ya lo acepté, voy a recibir ese perdón de parte del Señor. Por todas esas cosas que yo sé que usted ya se imaginó que el Señor tuvo que hacer para limpiarnos.
Y esto, ¿saben qué es? Es el significado de la gracia del Señor en nosotros. Ese, como decimos acá, es ese favor que nosotros no merecíamos de parte de Dios. Y como se habló la semana pasada, cuando hablamos de que nos libera de la culpa, cuando hablamos de que cuando admitimos nuestros pecados y los reconocemos, el Señor nos va a perdonar y aprendíamos, no nos va a perdonar la semana siguiente, nos va a perdonar en ese mismo instante, cuando venimos delante de Él con un corazón arrepentido. Dios nos perdona y nos libra por completo. Una vez, y si mañana le fallamos, lo va a volver a hacer si venimos realmente con un corazón humillado y reconociendo que le hemos fallado y pidiéndole de corazón perdón a Él. Seamos un poco realistas con esta historia y con lo que estamos hablando. Yo sé que todos nosotros, o puedo entender, quiero pensar que todos nosotros teníamos, o por qué no, algunos hasta podríamos decir, tenemos una gran deuda con Dios hasta este momento. Una deuda que no podemos pagar, como la que tenía este siervo. Y por eso Dios tomó la iniciativa. Porque yo, por más que me esfuerce o por más que yo lo intente, no iba a tener capacidad para pagar algo como eso. Y es por eso que Dios tomó la iniciativa y tomó la decisión de acabar con esa deuda que yo tenía sobre mis hombros. Él eligió liberarnos a cada uno de nosotros. Y la pregunta es sencilla, ¿cómo lo hizo? En la teoría lo sabemos. ¿Cómo lo hizo? Dando su vida por amor a usted y dando su vida por amor a mí. Así fue como Él nos liberó de esa culpa. Déjeme hacerle una pregunta, otra pregunta más. Piense usted en un segundo en esta historia que el pastor Arturo nos introdujo en el tema. Véase usted como ese siervo y que en este momento lo llaman a usted y le notifican que usted tiene una deuda de 14 millones de dólares. De 12 millones, perdón, era. De 12 millones de dólares. Y yo le hago la pregunta, ¿cómo se sentiría usted en ese momento? Cuando le dicen, venga por acá, papito, siéntese aquí. Usted tiene una deuda de 12 millones de dólares. ¿Qué va a hacer? ¿Ya pensó cómo se sentiría? Seguro a mí se me afloja todo. Piense ahora en la otra parte de esta historia. ¿Cómo se sentiría usted que lo llaman de igual de esa manera y la única persona que tiene la capacidad de decirle a usted si tiene que pagar o no esa deuda le dice, no se preocupe, su deuda ya está pagada? ¿Cómo se sentiría usted con esa noticia? Así como los estoy viendo ahorita. Yo creo que no. Brincamos en una pata, salimos a la calle, ya no tenemos que andarnos escondiendo de nadie porque ya no tenemos no tenemos ninguna deuda, andaríamos de fiesta, nos sentiríamos felices, andaríamos contentos con todo el mundo, saludamos hasta el perro que pateamos cuando salimos de la casa, porque nos perdonaron una deuda de 12 millones de dólares, porque me perdonaron una deuda que yo no tenía cómo pagar, ¿cierto? Pero ¿qué fue lo que este siervo en la historia hizo? Y el pastor Arturo antes lo mencionaba rápidamente. Recién saliendo de la presencia del rey que lo perdona, se topó a un chavalillo por ahí que le debía unas cuantas monedas y lo agarró del cuello, lo amenazó y le obligó y le dijo, usted tiene que pagarme lo que me debe, porque si no me paga lo voy a mandar a la cárcel. Reaccionó de una manera muy diferente a la que uno esperaría que reaccione una persona cuando recién se le ha sido perdonada una deuda de 12 millones de dólares. Egoísta, prepotente, se le olvidó lo que acababa de pasar hace unos segundos atrás. No quiso perdonar una pequeña deuda a un semejante que él tenía, y yo traía esto al hoy. Y me ponía a pensar a mí, no voy a decir a nosotros para no ofenderlos, me ponía a pensar a mí como cristiano y yo decía,
de verdad es que muchas veces nosotros como creyentes estamos igual que este siervo. El Señor nos ha perdonado tanto y yo no tengo la capacidad de perdonar a un semejante mío de algo mucho menor que Él tal vez me haya hecho a mí. Dice la historia, pero el siervo halló a un hombre que le debía 100 denarios. Lo agarró por el cuello y le exigió que le pagara. 100 denarios no era nada comparado con la deuda que él tenía. Y vea la actitud de este hombre al frente de esta situación. ¿Por qué este hombre está actuando de esa manera? ¿Por qué este hombre actuó tan duro al encontrarse con alguien que le debía algo tan pequeño? Porque la Biblia dice, no le debía mucho, era algo muy poco. Y aquí está el punto de esta historia. Pueden haber varias posibilidades o hipótesis. Primero, porque en realidad no creía o no había aceptado, como antes se mencionaba también, que el rey lo había liberado de esa gran deuda que él tenía. Porque, seamos honestos, ¿quién perdona una deuda de esas? No hay quien perdone una deuda de esas. Entonces, ¿qué pudo haber pensado este hombre? Tal vez no se sentía perdonado. Tal vez no se sentía que esa deuda había sido saldada. Tal vez decía, y nos pasa muchas veces esto nosotros con el tema del perdón de Dios. Muchas veces no nos sentimos perdonados de parte del Señor. Y está bien. Puede que sea cierto que no merezcamos ese perdón. Pero es que no se trata un asunto de si lo merezco o no. Les decía anteriormente, se trata de un asunto que es por su gracia y por su misericordia que Él decidió perdonarnos. Así de sencillo. Entonces, cuando no tenemos esto claro, vamos tontamente como este hombre y agarramos y tratamos de obtener el dinero, porque era un asunto de que tenía que pagar una deuda, de la forma que sea. Porque tal vez usted y yo, él pudo haber pensado, no, es que ahorita seguro el rey se va a dar cuenta de la metida de patas que se pegó y me la va a cobrar. Entonces yo necesito tener esto para hacerle frente. Y por eso decíamos que posiblemente era que no se sentía perdonado, no había aceptado que el rey le había perdonado esa deuda. Pero también puede ser que al sentirse perdonado, se sintió como que era implacable. Se sintió como que, ok, ya me perdoné ese, se me quitó el peso que tenía encima y entonces ya yo puedo hacer lo que me da la gana. Y otra vez vuelvo a nosotros como creyentes hoy en día y digo, a veces nosotros igual nos comportamos así. El Señor me ha perdonado y agarro esa libertad para pensar que puedo hacer lo que me da la gana y no se trata de eso. Nos volvemos malagradecidos, nos volvemos ingratos tal vez con las personas que han tenido nos volvemos ingratos con las personas que no han tenido tanto favor para con ellos. Cuando yo me siento libre de mis errores, de mis pecados, en ocasiones tendemos nosotros a subestimar que esa libertad que tengo ahorita no es porque yo me la gané, que esa libertad que tengo ahorita se nos olvida que es porque alguien tuvo misericordia conmigo y me la perdonó. Pero en muchas ocasiones esto nos pasa porque no aprendemos a perdonar, a aceptar ese perdón de parte del Señor. O no somos conscientes de lo que ese perdón realmente significa. Yo no sé si usted alguna vez ha visto una persona que es demasiado duro, demasiado exigente, que es demasiado perfeccionista y le pide algo a usted y usted dice, este chaval me está pidiendo algo que él ni siquiera tiene la capacidad de cumplirlo él mismo. Pensemos tal vez qué puede haber en el interior, en el contexto de esta situación. Puede ser que sea una persona que está cargando mucha culpa sobre sus hombros. Puede ser que es una persona que está demasiado cargada. Puede ser que sea una persona que quizá tenga algo secreto ahí que, como aprendimos la semana pasada, no ha confesado aún. Y le mantiene en una vida amargada. La mayoría de la gente que perdona en el mundo, la mayoría de la gente que aprende a perdonar, son los que realmente se sienten perdonados y han experimentado de alguna manera el perdón en su vida.
Porque como dice la palabra en otro verso por ahí, que dice que a que el mucho se le perdona, ¿qué? Si a nosotros el Señor nos ha perdonado mucho, quiere decir que el Señor nos ama demasiado a nosotros. Y si usted realmente quiere, y si yo realmente quiero experimentar la gracia del Señor y demostrarla en nuestra vida, nosotros tenemos que ser amables con los demás. Y para ir terminando, la Biblia dice en Efesios 4:32, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Cuando usted se siente perdonado, cuando yo me siento perdonado, voy a aprender a perdonar a los demás. Y le voy a pedir al pastor que vaya pasando. Y cierro con esta frase. Recuerde esto: nunca tendrás que perdonarle a alguien nada más de lo que el Señor ya te perdonó a ti. Nunca usted le va a tener que perdonar a nadie más de lo que Dios ya te perdonó a ti. Así que aprenda a aceptar el perdón de Dios. Aprendamos a vivir conforme a ese perdón. Y perdonemos, porque Dios nos ha perdonado mucho a nosotros. Que Dios les bendiga. La mayoría de personas tenemos que luchar contra esto. Es muy fácil siempre estar señalando los pecados que otros cometen, pero ese tipo de personas nunca señalan los pecados que ellos cometen. De eso los tapan, los tapamos. Siempre es la artillería contra lo que hacen los demás, lo que fallan, y tenemos la tendencia a olvidar que usted y yo también fallamos y que es muy fácil señalar los pecados que otros cometen diferentes a los que yo cometo. Es la única diferencia, que tal vez los suyos son diferentes a los míos diferentes a los suyos, pero tenemos que perdonarnos y considerarnos los unos. Solo una persona muy tonta pensaría que usted es perfecto. Solo una persona bien tonta pensaría que usted es infalible, y tiene que ser triplemente estúpido alguien que crea o se sienta que usted es inmaculado, que suda agua bendita. No, señores, somos salvos, perdonados, tendremos vida eterna, pero tenemos que mantener siempre esto en mente. Fue porque la gracia y el perdón de Dios me alcanzó, me perdonó, me liberó y me declaró justo. El segundo punto de esto es que el resentimiento es un autotorturador. ¿Cómo maltrata el resentimiento a la persona que lo siente? Y es que la palabra resentimiento es eso. Vuelvo a sentir de nuevo lo que aquella persona me hizo hace 3 meses, hace 5 años, y como me ha tocado hablar con gente en consejería, hace 25 años. La persona es difunta y la persona que siente ese resentimiento, ese rencor, se está autotorturando. Hay una cita bíblica siempre con el tema de esta parábola. No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran. Cuando una persona no perdona, cuando una persona dice, no, nada que ver, solo Dios perdona, vaya, tranquilo, pero resiente, lleno de amargura, esa persona vive torturada. Lo que hablé al principio, no estoy endemoniado, soy cristiano, pero vivo en una tortura, en un martirio, en unas ataduras, depresiones. Voy a leerles ahorita mismo un comentario de una revista de medicina. Pero esa autotortura, esa tortura que yo mismo me impongo, yo tengo que dejar ir a estas personas, porque solamente me estoy lastimando yo. Personas que a mí me lastimaron en el pasado, varias, en mi familia, en la iglesia, en el cristianismo, cuando estaba en la escuela. Nunca dejaré de contarles que mi maestra a mí me marcó muy tristemente, siendo un chiquillo de escuela, me marcó muy feo. Yo no sé por qué la agarró contra mí. Yo sé que yo era lo más parecido a Pepito, sin pecas, pero yo no era un mal bicho. Tenía buena educación, pero yo no sé por qué esta señora
a mí y a dos compañeros nos agarró. Teníamos algo en común, que éramos los tres más limpios del aula. Pero la agarró tan feo que me dijo cosas tan horribles. 50 años después la vuelvo a ver. En la graduación de nosotros fue en 1975, en el último año en que la escuela Ascensión Esquivel solo era de hombres. En el 76 ya era mixto, mujeres y hombres. 50 años después, el año pasado para esta fecha, se le ocurre a mis compañeros empezar a localizarnos y hacemos aquí en una finca una fiesta de los 50 años después de haber salido sexto grado de la escuela. Y adivinen quién iba a ser la homenajeada. La niña. Y yo durante el día, no, yo era el que tenía problemas, pero yo le iba a volver a ver 50 años después. Es que verás que no me quiso nunca esa doña. Interesantemente, ya eso lo habíamos resuelto en el Señor. Yo he tenido que resolver en mi vida cristiana resentimientos contra mamá, mi propia mamá, contra mi papá, contra un vecino, contra un tío mío, con la maestra. Bueno, yo era un niño, tal vez era un poquillo, ¿verdad? Como Vidal, como Pepito, Spanky de la pandilla, una cosa así. Pero era un niño. Pero era que cuando la señora llegó a la fiesta y todo el mundo la saludó, yo estaba así un poquito para atrás, esa señora empezó a llorar. Y hay un video, lo publicaron hasta ahí en una vara aquí de la municipalidad. ¿Dónde está Arturito? Decía la señora, tiene 98 años. Acaba de cumplir 98 años. Eso era el año pasado, los 97. ¿Dónde está Arturito? Mi chiquito, pequeñito, él siempre tan lindo y tan chiquitico. Y entonces hay un video donde yo me voy por detrás de la espalda, la abrazo y le digo, niña Miriam, aquí estoy. Esa mujer ha empezado a llorar y se volvió, o sea, ella a todos los quería, pero algo le hizo recordar a Pepito. Y entonces Vidal o Pepito o Spanky, la abracé por detrás, le dije, aquí estoy, niña Miriam, y me agarró a besos y yo también. Qué cosa más bella es después del paso de los años, usted toparse con una persona y saber que aquello había sido resuelto. Yo no podía darme el lujo de un año más resentido y amargado. Yo resolví esto cuando vine a Cristo y hice una catarsis, una dinámica, como quiere llamarle, que le invito para que hoy la haga. Cierre sus ojos un momento, hermano, todos. Y por favor, en este momento, recuerden a la persona que a usted más lo ha herido en su vida, que a usted le ha costado mucho sobrellevar eso. Pudo ser un papá, una tía, pudo ser un vecino, y a veces cosas muy graves que las personas nos hacen. Eso tenemos que soltarlo. Olvido, el olvido no existe, solo Dios puede perdonar. Pero qué maravilloso es cuando usted le permite al Señor que le haga libre. Este es el punto. El resentimiento solamente maltrata a la persona que tiene rencor. Esa persona que nos hirió, usted no piensa. Ya te olvidó, nunca te quiso, pero usted todos los días piensa en ella. Te sigue maltratando y hasta muerta está y te sigue maltratando y te sigue molestando. Hay una cita, la siguiente, que es la que está en Mateo capítulo 18, versículo 33 en adelante. Será esa, la del versículo 35. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Me estoy maltratando, me estoy torturando cuando yo permito que eso me siga maltratando. Voy a corroborar, porque me parece, podría estar yo equivocado, pero estoy pensando en el segundo punto. La cita es que ya: ¿no debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor, lo entregó a sus carceleros para que lo torturaran. Esa es la cita. ¿No debiste tú haberte compadecido? Ya la habíamos leído. La siguiente cita dice:
hay quienes mueren en la flor de la vida, otros mueren con el ánimo amargado sin haber disfrutado de lo bueno. Que hay una versión, dice, hay algunos hombres que se quedan felices hasta el día en que se mueren y otros no tienen felicidad, viven y mueren con el corazón amargado. Viven y mueren con el corazón amargado. La Dios habla hoy, dice, hay quienes mueren en la flor de la vida, jóvenes, mueren en la flor de la vida, pero otros mueren con el ánimo amargado sin haber disfrutado lo bueno. El ánimo amargado, la amargura, hace que las personas no disfruten de las cosas bellas que tiene la vida. Escucha esto. En una revista que trata sobre el tema circulatorio y el corazón, oiga lo que dice el informe. Las personas que llevan resentimiento, que viven con rencor con alguien, tienen problemas físicos. Las personas que llevan resentimiento tienen el doble de probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular. Tienen el doble de probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular. 3 veces más probabilidades de tener un ataque al corazón o 3 veces más probabilidades de tener una cirugía de bypass. 4 veces más propenso a tener niveles poco saludables de colesterol. ¿Qué es lo que está diciendo este estudio? Que al final mucha gente no es por lo que está comiendo. Lo que los tiene enfermos es lo que se los está comiendo por dentro. Y aquí dice en el libro de Job, hace miles de años, hay quienes se mueren en la flor de la vida, pero hay otros que mueren con el ánimo amargado, sin disfrutar de las cosas buenas de la vida. Así que yo tengo que perdonar a las personas, que fue lo que nos decía Raulito, tengo que perdonar. ¿Por qué? Porque Dios me perdona a mí. Si no perdono, Él no me perdona. Lo segundo es que el resentimiento y la amargura solo tortura a quien lo siente y lo enferma. Lo enferma físicamente, lo enferma mentalmente, lo enferma emocionalmente y sobre todo espiritualmente. Usted debe conocer personas que siempre están diciendo, siempre están emproblemados con todo el mundo, con la mamá, con la tía, se han peleado con la hermanilla, con la suegra, con el suegro, con la cuñada, con la esposa, con el esposo, pasan llevando la cuenta de las deudas. Son gente que están amargadas. Podemos estar en Cristo, pero viven en una tortura y tienen enfermedades psicológicas, emocionales y hasta espirituales, que no están endemoniados, pero tienen unas conductas y unas ataduras que podrían hacer que alguien piense que usted y yo estamos enredados espiritualmente. Así que el resentimiento es autotorturador. Y lo tercero, tengo que poner en libertad a las personas, porque yo necesito libertad. ¿De qué le sirve a usted estar resentido? Mire, por ejemplo, a mí me da mucha pena con las parejas cuando empiezan a llevarse mal. Tienen ganas como que media iglesia odia a ese chavalo. Yo ese tipo de cosas aquí en la iglesia trato de manejarlas como tiene que ser. Y me he tenido que parar con una persona, mire, vaya y lava sus chuicas afuera. Porque si lo que usted quiere es que media iglesia le apoye a usted para que otra media iglesia apoye al chavalo, eso es dividir la iglesia. Dejen de andar a embarrar, así se los digo, ni sus hijos ni su familia son culpables del fracaso de ustedes dos. Manejen eso con elegancia. He tenido que llamar a gente y decirle, mire, no se le olvide que usted le está hablando mal a su hijo de su papá. Y a veces tengo que decirle, usted le está hablando mal a su hijo de la mamá de él. Usted los tiene ahorita como mercancía, como botín de guerra. Pero lo que usted está haciendo es metiendo en prisión a un hijo, a una hija, a una familia contra el papá y contra la mamá. Yo tengo que a cada rato, hermano, sin ser psicólogo ni nada de esa cosa, estar enfrentando ese tipo de conflictos. Porque la gente se muere joven y muchos se mueren llenos de amargura
y nunca disfrutaron de las bendiciones y de las cosas buenas de la vida. La amargura te tortura. Cuando yo dejo ir a esa persona, la dejo libre. Seguro que usted antes, cuando cerró sus ojitos y yo le dije que pensara en alguien quien a usted mal le maltrató, yo este ejercicio lo he hecho y tengo que estarlo haciendo a cada rato, porque aunque yo suelte a los de hace 15 años, 20 años y lo que usted ve, hermano, ha habido gente que he dicho que esta propiedad está a nombre mío, que las casas de mis hijos yo las compré con plata que ustedes dan de la iglesia, que el carro que yo tengo lo compré con plata y fueron puros préstamos. Hay gente que ha dicho que yo tengo hijos botados por todo lado. Ay, ni que fuera latino yo. Vieras todas las broncas, todo lo que les dé la gana. ¿Cómo hace usted? ¿Cómo usted maneja esto? Cuando no es cierto. Cuando usted puede hacer un estudio registral de la Asociación Nacional de Comunidades Cristianas y yo le doy la cédula jurídica a ver a nombre de quién está y a dónde aparezco yo. Cuando usted puede ir a revisar, si ustedes le dan los chances, que desde el año de 1987 mi casita yo la hice con un préstamo y de los primeros bonos de vivienda del gobierno de Oscar Arias. Y la gente dice lo que le da la gana. Que lo digan los impíos, a mí me resbala, pero cuando lo han dicho, hermanos, miras cómo cuesta. Y ver gente que te quita el saludo sobre nada, porque alguien les dijo algo de mí. Y lo peor de todo, tal vez era cierto, tal vez no, pero lo creyeron sin ni siquiera preguntarme a mí. Hay gente mala. Y en las iglesias también. Pero el tema es este: yo tengo que dejar, usted tiene que dejar eso libre, porque yo no quiero morirme ni en la flor de la vida. Y yo quiero, hermano, el último cheque, firmarlo hoy y palmarme al otro día, ojalá, para no dejar enredos. Entonces, hermano, yo no puedo estar atado a los caprichos de una persona que nunca me ha querido, no me quiere todavía y nunca me va a querer. Ese es el problema de él. Cuando me doy cuenta, pido perdón, pero yo no puedo estar atado, tengo que dejarlos ir. Por eso, hermanos, dice ahí en Mateo 18:35, así también mi Padre Celestial los va a tratar a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón, subrayo, a su hermano. Perdonar de corazón. No me perdona. Eso, hace la gente, pastor, que digas que le pedí perdón a la persona, me dijo que no. Ya. Sacúdase el polvo de los pies. Ya usted pidió perdón, se humilló. Deje a esa persona. Ella tiene un corazón atado. Ya está pintando endemoniado o endemoniada, pero eso es problema de él. Ese no es problema mío. ¿Cómo es posible que alguien no te perdone si usted le está pidiendo perdón? Cuando él, como cristiano, no necesita que usted le pida perdón para que él te perdone. Aunque no te pida perdón, perdónelo, porque el mejor regalo que yo me puedo hacer a mí mismo es perdonar a quien me podría atar de por vida. O sea, yo puedo ser chiquitillo, feo y panzón, pero idiota nunca he sido, gracias a Dios. Yo sé hacer bien las cosas. ¿Cómo es posible que esta persona me odia, me maltrata y yo me resiento y voy a permitirle que mi vida se amargue, me muera joven o llegue a viejo sin disfrutar las cosas buenas de la vida por un corazón amargado? En Mateo 6, 14 y 15 dice, porque si ustedes perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Yo no lo estoy diciendo, lo dice Jesús. Tampoco mi Padre les perdona. Hermano Arturo, es que a mí no me gusta que usted diga eso. Es que yo no lo odio ni nada, ni le hago mal, pero es que yo no puedo. La verdad es esta: lo que nos pasa es que tenemos un conflicto por dentro de que nos sentimos muy bien odiando. Nos sentimos muy bien que cuando alguien nos habla de esa persona, qué buena gente es el hermano Arturo, y eso le puede revolcar las viles a quien a mí no me quiere. Y en el mejor de los escenarios lo que va a hacer es, lo que quiere es que usted le pregunte, ¿por qué hace eso? Para salir el veneno. Si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Si yo no perdono, tampoco mi Padre me perdonará. Punto. A menos que usted quiera buscar el griego, el arameo, el idioma que quiera, eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso dice su Biblia. Así es que yo, hermanos, dejo en libertad eso.
no lo puedo resolver. Usted puede lograr que alguien a usted lo estime y lo quiera si esa persona no quiere estimarte. Y tendría usted que ponerse como un tapete. Y ni aún así. Esto es lo que he aprendido, hermanos. Todos nosotros nos comportamos en la iglesia como nos comportamos en la casa, en la familia. Y no hemos sufrido una transformación porque al llegar a la familia en la fe, como en la familia, no le hablo a primos, no le hablo a tías, odio a vecinos, odio a hermanos, odio a la tía, odio a mis primillos, odio a mis primos segundos. Llego a Cristo y me convierto. ¿Y cuál es mi estilo de vida? El odio, el resentimiento, la tirria, la calumnia, el poner a pelear, el levantar falsos testimonios. Esos tipos de corazones atados necesitan ser liberados. Y la empieza cuando usted deja ir a esas personas que te han hecho mucho daño. Hay 3 cosas, y con esto termino, para liberarme de la herida. Vean, hermanos, perdónenme que les hable hacer una catarsis. Hace como 40 años la asociación nos aseguró a los pastores. Oiga esto, Gustavo. Y pagaba 2.500 colones, pagaba la asociación. Entonces los pastores dábamos otros 2.500 para tener seguro y derecho a pensión. Y estábamos felices, ¿verdad? Yo hace 40 años pensando en pensión. Pero yo soy hijo de una naturaleza de pastores donde se nos enseñó que el pastor debía estar siempre hecho una pistola. Que entre más fregado usted estuviera, más siervo de Dios era. Que no teníamos derecho. Más o menos como 2 años se cambia de presidente en la asociación y llegó un presidente y dice: ¿cómo es eso? Pastores con seguro. Si Dios los llamó al ministerio, Dios se va a encargar de ellos. ¿Ve qué infeliz más grande? Y las esposas embarazadas de esos pastores y los hijos de esos pastores que lo habían dejado muchos más viejos que yo. Y entonces nos quitó el seguro social, Carlín. No me di cuenta, pasados varias décadas, cuando uno empieza a tomar más conciencia. Pero qué ofensa, hermano, eso. Que yo no tenía derecho, ni los otros pastores, a tener un seguro social de enfermedad, maternidad, vejez y muerte. Por eso yo no tengo pensión, ni voy a tenerla. Y no estoy berreando aquí, pues no voy a pensionar nunca. Porque a mí me llamó el Señor y eso fue muy cierto. Pero entonces yo lo acepté como que. Pero cuando ya lo entendí, me cayó la peseta. Cuando empiezan a nacer los primeros hijos. Y a mí me asegura un inconverso, que el otro día lo conté en cierta parte y no me creían. Porque es un chavalo de esos, hermanos, un extranjero, para el cual trabajé como 2 meses. Y cuando se dio cuenta me aseguró y él pagaba todo el seguro mío durante casi 2 años para que Anita y yo tuviéramos seguro y mis hijos tuviéramos seguro. Y esas cosas yo las he vivido, ese tipo de humillaciones, de vejaciones, de ofensas. Y agachar la cabeza y decir: bueno, Señor, si usted quiere que así sea la cosa. En 46 años que usted va a ser pastor, mucha agua ha pasado por este puente. Y yo hoy estaría loco, endemoniado seguro, amargado, si no hubiera sido porque aprendí a soltar estos casos y que cada uno siga con su vida. Hace como 10 años fui, porque aquí en nuestra iglesia se congrega una supervisora de la Caja Costarricense del Seguro Social, porque esta iglesia le paga a los que son asalariados pensión y toda la cosa como tiene que ser. Porque lo que a mí me hicieron yo no se lo puedo hacer a otro. Y entonces fui a averiguar, le dije a ella, me dice: te puede ver mi jefe. Cuando llegué y le conté la historia, casi después de llegar a ese chavalo, que cómo era posible que yo, ya con, para ese entonces 50 y algo de años, me dijo: don Arturo, lo peor que usted puede hacer es asegurarse. Tiene que pagar una cantidad de cuotas que es un montón de millones, para que al final le den la mitad de lo que le va a tocar. Deje eso así, mejor ahorro y lo va a ver con más. Por eso yo no me voy a pensionar nunca. De por sí nunca he querido pensionarme. Yo me voy a jubilar hasta el último día que Dios me permita, sirviéndole a Jesucristo. Yo y eso, por eso, hermano Emilio, y por muchas otras razones,
Yo puedo decir hoy con libertad, hermano, deje en libertad la gente que te dañó mala nota. Suelte eso, déjelo ir. Si no, te estaría maltratando. Este señor ya está muerto, el que hizo esa maldad. Siempre la tuvo contra los pastores y está con el Señor, claro que sí, hermano. Pero yo estaría aquí vivo amargado, lleno de odio, y nada que ver, hermano. Dios siempre se encargó, porque el Señor ha dicho en su palabra que Él nunca, a través de David, nunca vio un justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Lo que tengo que hacer es déjelo ir. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Deje eso, deje esas personas, deje esa gente, póngalo ahí en las manos del Señor. Y número 2, cúrelo con gracia, porque el corazón a uno se le lastima. ¿Y cómo se cura un corazón herido? Con gracia, la gracia del Señor. Asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Cuiden, hermanos, de que ninguna amargura les corrompa el corazón. Cure eso con gracia. ¿Cuál gracia? La gracia que a mí me perdonó. Yo sé que Dios se va a encargar de mí y de mi vejez. Pero cuando yo cuento este testimonio, que un inconverso, un comerciante famoso en Alajuela, que no dejaba pelo sin sangre, cuando yo le conté a gente que lo conté, ¿en serio, Arturo? Sí. Ese hombre me aseguró a mí, sin ser empleado de él, me metió en la plantilla de sus negocios para que Anita fuera y tuviera Arturito y tener seguro social. Entonces tuve que yo ir luego a pagar un seguro, porque no me alcanzaba mi sueldo. No me alcanzaba mi sueldo para pagar invalidez y muerte. Solo antes se permitía, ahora no. Solo pagaba enfermedad y maternidad. Trabajé en 4 empresas que me rebajaban el seguro y nunca me lo reportaron, porque antes era con papel. Que de esa gente se encarga el Señor. Y una empresa de esas era cristiana. Me rebajaban el seguro y no lo reportaban. Pero aquí estoy, hermano. ¿Por qué? Bendecido, prosperado, en victoria y a todas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo podría estar hoy muriendo en la flor de la vida, hecho una perfecta desgracia, enfermo y amargado, ya tirando a tintes de cachudo y de demonio, pero no se ve feo cachudo, endemoniado, y muriendo en la flor de la vida, con el corazón amargado. Y no estoy hablando de impíos de la calle, no estoy hablando de impíos, estoy hablando de hermanos y hermanas que hemos sido lavados con la sangre preciosa, solamente con la gracia. Escuche lo que dice en 1 Pedro 24: Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas hemos sido nosotros curados. ¿Sí? Lloré, me dolió, me afligió, me ofendió, me humilló, fue muy mala nota, y yo era un chamaquillo, yo nada más agachaba la cabeza, ¿no? Pero se cura con gracia todo, hermano. Porque así como le digo al Señor, porque Él tiene poder para sanar un cáncer, una úlcera, diabetes y lo que sea, ese mismo poder en la cruz es para librarnos de la amargura del corazón. Que no lo merece ese ex esposo, sí, tal vez no lo merece. Que sería justo, tal vez no sea justo, pero para usted sí es justo, para que usted sea liberado, viva en paz y siempre esté gozando de buena salud y disfrutando de las cosas buenas de la vida. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo curo mi herida? Hay una canción que se llama así: ¿cómo se cura una herida? Se cura dejándole todo a Dios, se cura con la gracia de Dios y se cura clavándolo en la cruz. Dice Romanos 6:6: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Clave eso en la cruz, hermano.
resentimientos, dolor, mujeres que fueron agredidas por su esposo, se fueron y la dejaron por otra mujer que a veces en términos comparativos usted sabe que usted era mejor que esa situación y usted está ahí viviendo amargura. El chavalo ya anda viviendo la vida loca, la vieja está contenta, ya le dio 2 hijos, tiene descuidado los de él. Y usted, eso, hermano, solo se cura con gracia de Dios. Eso solo se cura poniéndolo en las manos del Señor, clavándolo en la cruz. Colosenses 2:14, termino con esto, dice: y anuló el acta de la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esta deuda que nos era adversa, clavándola ¿a dónde? En la cruz. La Reina Valera dice: anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, y la clavó en la cruz. Ahí, hermano, póngalo en las manos de Dios. Hermano Arturo, es que si vieran mi ex esposa, ay hermano, vieran mi ex esposo, vieran mi suegra, lo que fue, era un diablo. Aquí el suegro, la suegra, el otro, la tía, la cuñada, el vecino, el patrón, la jefa, ay, el pastor, lo que usted quiera, hermano, lo que usted quiera. Usted conoce su historia. Tienes que sanar esa herida del corazón. Deje de estar alimentando y chineando como que si fuera una ganga ser un cristiano amargado, como si fuera una ganga ser un cristiano con resentimientos y rencores, como que si fuera una ganga perderse las cosas buenas de la vida y terminar muriendo con un corazón lleno de amargura. El perdón, hermano, el perdón te limpia, el perdón te desata, el perdón te hace limpio, el perdón devuelve el brillo de la vida. Y esa es la verdad, y conocerla nos hace libres. Yo quiero que usted ahí en su sillita diga, así en su mente, nadie tiene que saberlo, usted si tiene una lista de 2, 3, no sé quién te ofendió, te hirió. No estoy hablando de cosillas a veces, no, hay heridas fuertes, ofensas bien groseras. Ahí donde usted se encuentra ahorita, solo Dios conoce. Y esas personas vienen a tu mente ahora, o ahora en la cama, ahora antes de acostarse, haga una reflexión. Si quiere, agarra un papelito y apunta, y vas a ver, cuidado, aparecen 4 o 5 difuntos, todavía ya están muertos, mándala parar y perdone. Póngalo en las manos de Dios, llévelo a Dios, cubre su corazón con la gracia. Señor, sana esta herida que tengo. Tú sabes que este odio, o como usted quiera llamarle, me ha hecho más daño a mí que a esa persona, y todavía me sigue dañando. 30 años después, esa persona recibe mi autorización para que me siga dañando y me deprime, y en esta época de Navidades me quita la alegría, me vuelvo amargada, lleva 30 años de torturarme porque el resentimiento me encarcela, me autoimpongo una tortura. Señor, pero quiero ser libre, perdóname, quiero soltar estas situaciones, esos malos recuerdos, y darte gracias porque yo sé que tú eres el único que tiene poder para con tu gracia sanar y limpiar mi corazón, para no morir en la flor de la juventud, o mucho menos morir con un corazón lleno de amargura que no me permitió disfrutar de las cosas buenas de la vida.